pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hace 75 años la sociedad era sacudida por un golpe de Estado. Dos generales, Rawson y Ramírez, uno de ellos, el primero conservador, el segundo radical, al frente de 8.000 soldados de Campo de Mayo, se sublevaban y tenían la única resistencia en la escuela de mecánica, donde murieron 30 personas y 300 heridos, y llegaban a la Casa de Gobierno para terminar con el gobierno de la concordancia. ¿Qué era el gobierno de la concordancia? Después del golpe del 30, conservadores, socialistas y radicales se habían puesto de acuerdo en lo que fue la década infame. La sociedad estaba aturdida, no solo por la relación económica, sino porque éramos un satélite británico manejado por teléfono desde Londres. Han pasado 75 años de aquel episodio. En este momento el jefe de gabinete de Macri, el endeudador Caputo y otros funcionarios se encuentran en Londres para volver a ofrecerle a los ingleses el tratado, entre comillas, de amistad para que se queden con el manejo de la Argentina. Y además, el día 8 y 9 de este mes, en Canadá, se va a reunir el grupo de los 7, que son supuestamente los países que tienen mejor rinde económico, que en realidad no están así, porque si analizamos puntualmente después la economía de cada uno, vamos a encontrar escollos. Pero lo cierto es que este grupo de los 7 está integrado por el país local, Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Y Mauricio Macri, como tiene la presidencia por tempore del grupo de los 20, es uno de los invitados. Allí acuden, además de estos países, los funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de entidades económicas, y la idea es pedir entre 45 y 50 mil millones de dólares para poder terminar el año y asegurarse por lo menos parte del desarrollo del año que viene ante la inminencia de la caída de imagen del presidente y del gobierno de Cambiemos, que hace que los inversores se preocupen porque digan, bueno, ¿quién va a pagar esta fiesta? En ese mientras tanto, pasan cosas en la Argentina, como la marcha del otro día, de los que menos tienen, y como la propia reorganización del movimiento fundado hace 75 años detrás de un hombre, porque en realidad, el 4 de junio de 1943, estuvo un ratito Rawson, cuando armó un gabinete totalmente conservador, el propio Ramírez se hizo cargo del gobierno, estuvo 8 meses Ramírez, después vino Farrell, y en todo ese tiempo, un grupo de coroneles y de tenientes coroneles se empezaron a dar cuenta que el golpe había que transformarlo en revolución, empezaron a gestar desde allí un cambio, sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el mundo, donde estaba vigente la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes, Argentina tenía 3 sectores. Los sectores que apoyaban el eje, que eran minoritarios, los sectores mayoritarios que estaban con los aliados, y los sectores que querían mantenerse al margen, que estaban fogoneados por la inteligencia británica, porque los ingleses se abastecían de un país neutral como la Argentina para poder comer. Ergo, se juntaban por un lado los que decían que no habían que arreglar con los aliados, que eran los pro-eje, se juntaban con los otros que eran manejados desde la inteligencia inglesa para decir no declaren la guerra ni a favor de uno ni a favor de otro, porque como país neutral le podemos seguir dando de comer a los que estaban en guerra. Bueno, todo esto lo visualizaron esos coroneles jóvenes y se pusieron en marcha. De todos ellos, Perón aparece como la figura destacada y se puede decir que hoy es la fecha fundacional
del peronismo, vinculada entonces a un episodio revolucionario donde desde un oscuro despacho de la Dirección de Trabajo la iba a transformar en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y en un momento determinado se iba a quedar con la Secretaría de Trabajo y Previsión, con la jefatura del Ejército y con la vicepresidencia de aquel gobierno. Después vendría el 17 de octubre, porque el general Ábalos, jefe de acantonamiento de Campo de Mayo, decía que no podía ser que un coronel estuviese monitoreando y manejando el futuro de los propios generales. Hace 75 años nacía el peronismo, que tuvo su bautismo de fuego en aquella histórica revolución en paz del 17 de octubre. Y que también un día como hoy, hace 72 años, Perón y Quijano asumían por primera vez la presidencia de la Argentina. Cuando decimos que el gobierno de Macri vuelve al preperonismo, no nos equivocamos en nada. Vuelve al país agrícola, ganadero, exportador, a lo que le agrega ahora la parte minera, y además a la extranjerización de todo lo que se pueda. A tal punto que al salir del mercado común, los ingleses necesitan, como antes en la guerra, poder tener un aliado que les permita no solamente llevarse las riquezas, sino los propios alimentos, y ese país otra vez volvemos a ser nosotros, porque la hegemonía británica en el Río de la Plata, de Argentina y Uruguay, ha sido histórica. Nunca los yanquis hicieron negocios en la Argentina en serio, y sí lo hicieron los ingleses y los rusos, contrariamente a lo que la sociedad cree. De forma tal que 75 años después, por culpa de aquellos mismos herederos, parece dispersarse la idea fuerza de una patria justa, libre y soberana. Es casi un desafío para los tiempos el saber qué va a ocurrir con este fenomenal movimiento de masas que nació revolucionario, nació como movimiento, y que después, durante distintos tiempos y nombres, se fue utilizando distintas y diversas herramientas electorales. Es menester entonces darse cuenta que el regreso al preperonismo está decidido por la política del Poder Ejecutivo Nacional, y que por más que le busquen la vuelta, todo el objetivo es volver a reinsertarse sobre pretexto de que estaremos en el mundo bajo el dominio de un eje que ya eligió Buenos Aires y que es Londres, Tel Aviv, Washington, y sobre el que está trabajando. Mientras tanto, en Palestina, los palestinos que no quieren que la selección argentina vaya a jugar a Israel, y sobre todo en Jerusalén, después de lo que ha pasado, de esa ofrenda que se ha hecho a través del presidente norteamericano de transformar el consulado en Jerusalén en embajada, y se aprestan a quemar camisetas argentinas de Messi en repudio a que Argentina va a jugar ese partido con lo que ellos llaman el estadio sionista. Es que eso esconde también los acuerdos de ese eje, y que tiene muchísimo más por delante de lo que nosotros imaginamos. De forma que no están pasando las cosas porque sí, porque no existe la casualidad, existe la causa y el efecto de las circunstancias y de las cosas. 75 años después, se quiere regresar inexorablemente a ese mundo y a ese tiempo. Claro, la aparición de Perón trajo los derechos del trabajador, el aguinaldo, las vacaciones, la jubilación, todo lo que no existía, y todo lo que quieren abolir. La aparición de Perón trajo la dignidad de los que menos tenían. Nunca existió por parte de los primeros 10 años de Perón el utilizar al Fondo Monetario Internacional. Nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional con la caída de Perón, financiada por los ingleses, y ahí Previch nos llevó de la mano, y Eugenio Blanco, el ministro radical de la fusiladora, confirmó el ingreso argentino al Fondo Monetario Internacional, para que después Frondizi, otro presidente radical, y así sucesivamente, el país golpeara 27 veces las ventanillas del fondo. Bueno, ahora vamos por 50.000 millones, que pueden ser del fondo, pueden ser parte del Banco Mundial, pueden venir de otras organizaciones,
pero allí va a estar Macri el 8 y el 9, justamente cuando en la Argentina se recuerdan los fusilados de junio del 56 que se habían sublevado ante la dictadura feroz de la llamada Libertadora y que el pueblo bautizó como la fusiladora. Todo parece empezar de vuelta, todo parece retrotraerse. Y este programa que se llama Ayer y Hoy, por supuesto, no va a dejar de hablar del ayer, pero queremos que usted tenga presente la relación permanente entre el pasado y el futuro argentino. Otra vez el fondo, otra vez el pedir, otra vez los ingleses en la vida política argentina. A 75 años del 4 de junio, Perón vive en el pueblo argentino.